En este caso vamos a comenzar a hablar del pueblo saharaui, de lo que probablemente la mayoría de la gente en Argentina y de nuestros oyentes no conoce, porque muchos de nosotros no conocemos tampoco. Entonces te vamos a pedir que de alguna forma nos puedas ubicar primero geográficamente y después, bueno, empezar a hablar un poco de la historia de este pueblo, de la realidad de este pueblo. Y ya por el final de la entrevista me gustaría también un poco conocer sobre la cultura, sobre cómo vive esa gente. Así que bueno, contanos y iremos viendo. Iremos viendo, así salen las mejores entrevistas, mis queridos colegas. Básicamente, primero, geografía por radio, yo sé que es compleja, pero vamos a hacer así. Párese de frente al mapa de África. ¿Está ya paradito? ¿Lo tiene ubicado? ¿Lo tiene en la imagen? Bueno. Váyase arriba a la izquierda, donde está la joroba, es decir, en el lado opuesto al cuerno, ¿sí? Donde está la joroba. Donde está la joroba está Marruecos, debajo de Marruecos está el Sáhara Occidental. Más fácil, el Sáhara Occidental está justito frente a las Islas Canarias. Es decir, son 100 kilómetros que los separan de las Islas Canarias. Un beso, tan solo un beso, separa la boca de África de los labios de Europa, dice, o algo así similar, dice el poeta saharaui Liman Boya. Bueno, también en referencia un poco a esa proximidad, ¿no? Y contarles, el Sáhara Occidental, bueno, fue un territorio, una parte del territorio africano que a partir del Congreso de Berlín de 1884, 1885, dividen las potencias europeas al África como una torta, ¿sí? Bueno, de esa torta le tocó muy poquito a España. ¿Por qué? Porque España tenía ya todo lo que había sido su experiencia latinoamericana, ¿no? Bien, entonces le quedan Guinea Ecuatorial y el Sáhara Occidental. El Sáhara Occidental fue colonia española hasta el año 1975, ¿sí? Es más, lo sigue siendo desde el punto de vista del derecho internacional. Fue colonia española, les decía, hasta el año 1975, desde aquel famoso Congreso de Berlín que les cuento del siglo XIX, de suerte que el pueblo saharaui es el único pueblo árabe africano que habla español. ¿Por qué? Justamente por el siglo de colonización española que tuvieron. El pueblo saharaui, bueno, es un pueblo de origen nómada, que en sus principios estaba dividido, organizado y distribuido en tribus, y viene la colonización española, junto con la colonización española viene el sedentarismo. Estoy haciendo una síntesis apretadísima, por supuesto. Les decía, junto con la colonización española viene el sedentarismo, es decir, las fronteras, el carácter nómada que de alguna manera se pierde, solo de alguna manera. Y en el año 1975 ya las Naciones Unidas le venían solicitando a España, a través de diversas resoluciones, le venían solicitando a España que descolonizase en consonancia con todo lo que fue el proceso de independencia africano, el proceso de descolonización africano que se estaba dando desde fines de los 50 del siglo pasado, del siglo XX, hasta mediados de los años 70. También, discúlpame, España en ese momento terminando época de franquismo. Exacto, España estaba con el régimen franquista en agonía, es más, con Franco en agonía. Y se retira del territorio. Se retira del territorio abandonando a los saharauis a su suerte. De hecho, España, para el derecho internacional aún hoy, continúa siendo la potencia administradora, ¿sí? Marruecos es la potencia ocupante. Y no lo digo yo, lo dicen las resoluciones de la ONU en sus distintas instancias, tanto en la Asamblea General como del Consejo de Seguridad. ¿Qué es lo que pasa? Franco en su lecho de muerte, como bien decías vos, y España se retira y firma junto con Mauritania, vecino del sur del Sáhara Occidental, y Marruecos, vecino del norte, firma con ellos dos, Marruecos y Mauritania, los acuerdos tripartitos de Madrid, por los cuales cede la administración del territorio. Esto fue el 14 de noviembre del 75. Franco moría el 20 de noviembre del 75.
Por esos acuerdos tripartitos de Madrid cede la administración del territorio a Marruecos y a Mauritania, cosa totalmente ilegal porque las potencias debían descolonizar a través, la descolonización se dio a través de dos vías, o referéndum de autodeterminación o lucha armada, como hemos conocido en lo que es la historia reciente, porque es reciente, de las repúblicas africanas. Lo cierto es que Mauritania toma la parte del sur del Sahara Occidental, Marruecos ocupa la parte norte, con lo que se conoció como la Marcha Verde, una invasión cívico-militar de aproximadamente 350.000 personas, muchas de ellas civiles, pero ¿qué es lo que ocurre? Esa ocupación del territorio, esa colonización pacífica y civil fue acompañada con bombardeos de con fósforo blanco y napalm. Por ejemplo, lo que ha hecho que el pueblo saharaui, gran parte del pueblo saharaui que estaba en los territorios ocupados, que ya se había organizado como movimiento de liberación nacional, primero, y después lo vamos a vincular esto con el tema de los desaparecidos, primero con el primer movimiento de liberación nacional, que fue la Organización de Avanzada para la Liberación Saharaui, y luego a partir de 1973 con la creación del Frente Polisario. ¿Sí? Estamos hablando con Luz Marina Mateo sobre el pueblo saharaui, ¿sí? Una historia muy interesante, pero también muy reveladora de lo que es aún hoy en día la situación en diferentes geografías de lo que es África y de estos pueblos que, como bien nos cuenta, han quedado a la deriva en algún sentido. Luz, preguntarte ¿cuál es la organización hoy en día de este pueblo? Porque, como vos decías, estos tratados que firma con Madrid, que entendemos son ilegales y quizá no hay hasta ni registros de ello desde lo legal, digamos, del marco legal. Son ilegales para el derecho internacional porque no son reconocidos por las Naciones Unidas. Y son ilegales para el derecho interno español también. ¿Por qué? Porque no están publicados en el boletín oficial de España. Es decir, esos acuerdos son ilegales, los acuerdos de Madrid. Por eso es importante destacar esto. Y sin embargo, según entiendo, la relación de este pueblo con el pueblo español es una relación excelente. Excelente. O sea, sí, que es solo una cuestión, bueno, obviamente histórica, pero que ha tenido que ver más con el Estado que con la población en sí. Tuvo que ver directamente con el Estado, porque esto fue digamos, un legado del franquismo, ¿sí? Que luego ningún gobierno, ni el Partido Popular, ni el PSOE, el PSOE, como le dicen en España, ni el Partido Popular, ni el PSOE, que fueron los dos que alternaron en el gobierno, han tenido el coraje y la valentía de dar solución a la situación del pueblo saharaui. Y ustedes preguntarán por qué está hoy Marruecos solo ocupando el territorio. ¿Qué pasó con Mauritania? Bueno, de hecho, hubo una guerra desde el año 1973 que el Frente Polisario comienza la lucha armada, se organiza y comienza la lucha armada contra Marruecos y contra Mauritania. El Frente Polisario le gana la guerra a Mauritania. Mauritania desocupa, reconoce a la República Saharaui, porque el Frente Polisario proclama la República Saharaui en el 76, Mauritania desocupa el sur del territorio y ¿qué hace Marruecos? Avanza sobre ese sur que Mauritania había dejado reconociendo a la República Saharaui Democrática, ¿sí? Entonces, eso es básicamente. Luego vino, sí, un plan de paz en el año 1991, donde se instala la MINURSO, la Misión de Naciones Unidas para Referéndum en el Sahara Occidental. La R es importantísima. MINURSO. ¿Y por qué lo digo? Porque en 1991 se instala en el territorio, a partir del 6 de septiembre de 1991, dije 71, creo, 91, a partir del 6 de septiembre de 1991 se instala en el territorio con el compromiso de organizar un referéndum de autodeterminación en un plazo que no excediera, que no iba a exceder los 12 meses. Para 1992 ese referéndum iba a estar. Estamos en el año 2017, ¿sí? Estamos en el año 2017, es decir, que desde que la MINURSO está allí llevamos
26 años casi esperando, lleva el pueblo saharaui, lleva el pueblo saharaui y todos los que luchamos por la vigencia del derecho internacional y creemos en el principio de autodeterminación de los pueblos, esperando el referéndum de autodeterminación. Y Luz, contanos qué vínculo hay entre lo que fue la Marcha Verde y el referéndum, ¿no? Porque hay una intencionalidad ahí con la Marcha Verde y el tema de que civiles marroquíes estén ocupando ese lugar. ¿Qué relación hay con el referéndum? El tema de los votantes, claro. Eso es claro, eso es clarito, el tema de los votantes, porque a partir de la implantación de población, que es un caso que tiene muchísimas similitudes con nuestras Malvinas, eso si quieren lo podemos charlar. A partir de, como les digo, la implantación de población, está el tema de quienes votan, que ahí está la gran discusión. ¿Cuál es el padrón? Por eso no se organiza el referéndum. Porque si de hecho hoy hubiera un referéndum en el Sahara, se pone realmente en duda qué es lo que pasaría con la cantidad de marroquíes o los del norte, como ellos le dicen, viviendo ahí. Eso por un lado, pero eso por un lado y para un lado de la balanza, ¿no? Inclinemos uno de los platos de la balanza. Por el otro lado, uno de los, en la instancia histórica, en las etapas históricas, en el devenir histórico, una de las cosas por las cuales el referéndum por parte de Marruecos se rechaza y se comienza a hablar del plan de autonomía, ¿con qué tuvo que ver? Con que el propio rey no estaba seguro de si efectivamente los colonos marroquíes implantados en el territorio no estaba seguro de qué iban a votar. Es decir, no había certezas ni para un lado, ni las hay, ni para un lado, ni para el otro. Ese es el tema de la población. Luz, ¿qué hay en el Sahara Occidental que es tan codiciado? Uno puede decir desierto, arena. Claro, no, sí. No, es una de las reservas de fosfato más importantes del mundo, un insumo fundamental para lo que tiene que ver con la agricultura. No soy experta en la materia, pero tiene que ver justamente con producción de glifosato y demás. Fertilizantes, y uno de los bancos de pesca más ricos del Atlántico, si no el más rico. Y a este respecto les cuento dos cosas. Una que tiene que ver con una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que exhorta a los países del bloque supranacional, a los países de la Unión, a no comerciar con productos del Sáhara Occidental, diciendo explícitamente, poniendo de manifiesto que el Sáhara Occidental no pertenece a Marruecos. Eso es lo que tiene que ver con la comercialización de los productos. Y esa es una buena, realmente es, como podemos decir en la calle, una para el lado de la justicia. Y por otro lado, contarles respecto de los fosfatos que en este momento, hoy, a las 11 menos 25 de la noche, de este 24 de marzo, Al-Aaiún, que es la capital del Sáhara Occidental, ocupada hoy por el colonizador, Al-Aaiún está en estado de sitio, justamente porque ayer hubo una enorme manifestación que fue encabezada por la Asociación de Desempleados Saharauis, de parados, como se llaman ellos. Paro no es en huelga, sino en sentido de desempleo, como dicen los españoles. La Asociación de Desempleados Saharauis tomó un colectivo, un ómnibus de la empresa Fosbukra en señal de repudio a el desempleo que sufren los saharauis, la discriminación por el solo hecho de ser saharauis, y por otra parte uno de los lemas era ¿y dónde va lo que se gana con nuestros recursos naturales? Que en este caso es el fosfato, se referían al fosfato de Fosbukra. Esto despertó, por un lado, en Maatala, en uno de los barrios más combativos de Al-Aaiún ocupada, despertó una solidaridad. Por supuesto, la toma de este transporte automáticamente despertó la reacción de las fuerzas marroquíes, hubo represión, está registrada en videos esta represión, es decir, no es algo que nos cuente nadie, está en videos y bueno, la represión avanzó, toda la noche se produjo esta represión, hay cientos de detenciones, hay heridos, hay lastimados. En las redes sociales se pueden ver las fotos en cualquier página relacionada con el tema saharaui. Y bueno, en este preciso instante está la ciudad en estado de sitio.
he encontrado, y te pregunto, quizá no hay una respuesta y no hay ningún inconveniente, pero he encontrado una gran... Nosotros tratamos el año pasado con una periodista desde la Franja de Gaza y he encontrado, viendo las dos historias, una enorme similitud, Sí. empezando por la bandera, porque los colores son, la bandera entre el pueblo saharaui y Palestina es casi igual en cuanto a sus colores, en cuanto a su bloqueo o a su colonizador. En cuanto a esto del boicot que vos comentás, Palestina viene hace años con un boicot a los productos israelíes, y también en algo que me ha llamado la atención, en cuanto al voluntariado o a la militancia, por así decirlo, de diferentes, no solo colectivos, sino particulares alrededor del mundo en pos de la libertad de este pueblo. ¿Hay algo en común? ¿Tenés idea por qué tanta similitud entre los dos pueblos? ¿O es algo que nos preguntamos todos y listo? No, vos mismo lo dijiste. O sea, la respuesta va implícita en la descripción que vos dabas. Justamente son pueblos sometidos, con tierras ocupadas, tierras que por cuestiones geoestratégicas, políticas, históricas o económicas son de interés, muchas veces por un as de esas cuestiones. Un colonizador, apoyo de las potencias, eso es... básicamente lo que tienen en común, es decir, tienen en común lo que tienen en común justamente por eso, ¿no? Por la importancia estratégica del lugar que ocupan y por el juego de intereses en esto que es la realpolitik del contexto mundial, ¿no? Del contexto internacional. Estamos hablando con Luz Marina Mateo sobre el pueblo saharaui. Hemos incursionado un poco en la cuestión geográfica, bastante en la cuestión histórica, seguramente nos queda mucho conocer, nos está haciendo un gran resumen para que nos metamos en el tema. Vamos a ir a una pequeña tanda, vamos a también con un tema musical, algo que hacemos seguido, recordar y tener presente este 24 de marzo, conectar la realidad que se vivió aquí hace 41 años con esta realidad del pueblo saharaui que hace 41 años también proclamaba su independencia, digamos, por así decirlo, nunca reconocida. Y vamos a volver... sobre eso podemos charlar. Perfecto. Porque hay más de 80 países que reconocen al Sáhara Occidental y es miembro fundador de la Unión Africana. Y nos vas a contar, en cuanto a este reconocimiento, cuál es el rol de Argentina. Y ya hablaremos un poco de algo que a mí también me interesa mucho y quiero que Luz nos cuente, que es la cuestión cultural, cómo están viviendo hoy, cómo se organizan, cuál es la situación allí. Así que, amigos, quédense del otro lado, ya seguimos con más Sin Fronteras. Viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, maltrato con su mal recuerdo. todo está clavado en la memoria.
lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. De la embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está cargado en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria ensaya a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser, libre como al viento, libre como el viento. La Habana, Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil. Represión estudiantil en México, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que manda el escuadrón, el suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Mor. Todo está escondido en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento y no la dejan volar. Ahí pasaba el tema de León Gieco, La Memoria, este tema que se volvió a grabar el año pasado con la dirección de Lito Vitale, que tenía que ver con la participación de diversos artistas argentinos, la mayoría de ellos músicos o aquellos que han seguido un poco la lucha por el caso AMIA, principalmente, pero una letra que habla un poco sobre nuestra historia reciente de nuestro país, que habla sobre los atentados a la Embajada de Israel, a la AMIA, que habla sobre aquella trágica momento de nuestra historia del golpe militar, que habla también de algo que estaremos comentando en el próximo programa, por la fecha, que tiene que ver con Malvinas, con el conflicto con Malvinas, con los chicos que tuvieron que ir a pelear. Una letra que hace reflexionar, que hace volver a recordar y a pensar también
lo que somos, ¿no? De dónde venimos y un poco lo que estamos siendo. Seguimos este segundo bloque, ya son las 11 menos cuarto pasadita en la República Argentina. Desde la Ciudad de La Plata estamos hablando, tratando el pueblo saharaui, conociéndolo un poco más, sabiendo dónde está, sabiendo un poco de su historia para la próxima vez que lo mencionemos, que tengamos información. Ya vamos a saber todos un poco más de qué estamos hablando y de quiénes estamos hablando, y estamos en el estudio con Luz, quien conoce del tema, conoce del lugar, y habíamos quedado antes de la tanda de comentar un poco o hablar o conocer en cuanto a quiénes reconocen y quiénes no reconocen a este pueblo saharaui, porque hablamos mucho de lo ilegal, hablamos mucho o hablamos un poco de ellos se reconocen a ellos mismos como un pueblo, claramente, y ¿qué hay del resto de los países, qué hay del resto de las potencias? A ver, vamos a diferenciar dos cuestiones: pueblo saharaui y república saharaui. Bien. La república saharaui es justamente la cuestión, el instituto legal, la institución de ley. El pueblo saharaui existe y está, o sea, no hay manera de, claro, no se reconoce o no reconoce a un pueblo. Sí se lo puede aniquilar, y ahí estamos hablando de genocidio, pero ese es otro tema y otra cuestión jurídica. Digo, a la República Árabe Saharaui Democrática fue proclamada el 27 de febrero de 1976. Desde entonces la reconocen 54 países de África y 27 de América Latina. El primero en América Latina fue Panamá en 1978 y el segundo fue México el 8 de septiembre de 1979. Luego vinieron Cuba, Uruguay, Venezuela, Ecuador, bueno, cantidad de países latinoamericanos. Ahora hablamos de Argentina. Y en cuanto a África, que yo les decía, la República Saharaui es miembro fundador de la Unión Africana. La Unión Africana tiene un antecedente institucional, que es la Organización para la Unidad Africana, la OUA. Esa fue la creada en 1963, al calor, a instancias del proceso de descolonización, ¿sí? Esa OUA incorpora en 1984 como miembro pleno al Sáhara Occidental. Eso provoca la retirada de Marruecos de la Unión, ¿sí? Bien, hoy en África son 55 países. Hasta hace días la Unión Africana estaba conformada por 54 países excepto Marruecos. Bien, Marruecos ha pedido la incorporación, que no el regreso, está mal dicho el regreso, no se puede regresar donde nunca se estuvo. Marruecos estuvo en la anterior, claro, en la Organización para la Unidad Africana. Nunca fue miembro de la actual, hasta ahora que pidió el ingreso. Pidió el ingreso, se tiene que sentar cara a cara con la República Árabe Saharaui Democrática, con su presidente, se tiene que sentar cara a cara en el seno de la Unión, y de hecho hace menos de 48 horas el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana volvió a manifestar firmemente e instar a la comunidad internacional y a las instituciones internacionales a la realización del referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. La Unión Africana está teniendo un rol fundamental en lo que tiene que ver con la República Saharaui, la autodeterminación del pueblo saharaui. De Argentina nos quedaba pendiente. Exactamente. Nos quedaba pendiente de Argentina. Veamos qué pasó. Tengo en mi poder una copia del facsímil de la carta que Dante Caputo, en el año 1988, le envía al canciller saharaui, lástima no la traje, al canciller saharaui, al por entonces canciller de la República Saharaui, Omar Mansur, en la cual Dante Caputo le dice: mi gobierno reconocerá en un plazo no menor a, y era cuestión de meses, 3 meses, 4, no mayor a 3, 4 meses, reconocerá a la República Árabe Saharaui Democrática. Recordemos quién era Dante, qué rol tenía Dante Caputo. El canciller en la época de Raúl Alfonsín, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto, por supuesto, en consonancia con
todo lo que venía pasando en América Latina, de la ola de reconocimientos a la República Árabe Saharaui Democrática. Alfonsín, como espero que todos sepan, Alfonsín se retiró de manera anticipada, el gobierno de Alfonsín se retiró de manera anticipada, y algunas presiones que tuvieron que ver con personalidades de España y personalidades de Francia, con las cuales Dante Caputo tenía mucha relación con la embajada francesa y demás. Igual, sinceramente, nunca he podido sentarme a entrevistarlo. Cuando yo hice mi tesis de posgrado sobre el Sáhara Occidental, yo creo que el único que me falta entrevistar de los que yo quería, tiene 84 entrevistas mi tesis. Es decir, tiene un trabajo de campo de entre 4 años y medio, ¿sí? Entre 4 y 5 años. Y falta la de Caputo. Para preguntarle por qué. Porque sí, uno puede hacer el análisis político. A lo mejor, muy diplomáticamente, me contesté, porque el gobierno se retiró antes. ¿Qué querés que haga, nena? No creo que me contesté así, pero bueno. Lo cierto es que, bueno, luego cambió el contexto internacional, vino el fin de la historia, vinieron los discípulos de Fukuyama, el neoliberalismo, el menemismo, naturalmente el gobierno de Menem, muy próximo a lo que son las monarquías del Golfo, que son aliadas de Marruecos. Entonces, bueno, a partir de allí y luego en el gobierno, durante el gobierno de Kirchner, tanto de Néstor como de Cristina, se hicieron intentos. De hecho, el gobierno de Cristina reconoció al Estado palestino. Claro. ¿Sí? Se hicieron intentos, pero también hay cosas que como que actúan de cortapisas, por así decirlo, en esta situación. Bien, y vamos entrando a lo que pedía un poco, que tiene que ver con conocer a este pueblo, conocer su cultura, y quiero, si te parece, comenzar a conocerlo, porque vos comentabas recién los países que lo han reconocido. Uno de ellos es Cuba, sí. Y Cuba ha tenido una relación muy directa, sobre todo desde la formación educativa, con el pueblo saharaui. Si te parece, contanos un poco de eso y entramos a conocer un poco más de sus costumbres, de su forma de vida y demás. Bien, sí, Cuba ha formado aproximadamente 4.000 saharauis en distintos niveles. Es decir que sí, la cooperación cubana en educación y en salud ha sido enorme, fundamental y vital para el pueblo saharaui, no solo para el pueblo saharaui, sino para muchos pueblos de nuestra África. Y digo nuestra porque es parte de este sur, no geográfico, sino de este sur político, entre todos los mundos que habitamos. Antes de comenzar con eso, y sin ningún ánimo de manejarte la entrevista. No hay ningún problema. Dijimos que iba a ir saliendo. No, así pero que... el tema es que a mí me tenés que frenar. ¿No? Porque si no... Bueno, no, lo que te decía, antes de esto, sí, hacer algún tipo de paralelismo, un poco retomando la introducción que se hacía y que tiene que ver con este 24 de marzo. El tema de los desaparecidos. El Sáhara Occidental no hay un número preciso, pero tiene aproximadamente entre 450 y 600 desaparecidos. Y no hay un número preciso justamente por que hay casos no denunciados. Bueno, ya lamentablemente en Argentina, cuando hablamos de desaparecidos, sabemos por qué no podemos dar algunas precisiones en ciertos aspectos. Sí, son 30.000, pero ¿por qué son 30.000? En el caso de Argentina, son 30.000 porque ese es el emblema de la lucha de los organismos de derechos humanos, que fueron los que tuvieron que hacer el número. En el caso de Sáhara pasa lo mismo. Los organismos de derechos humanos saharauis son los que tienen que hacer el número, y por eso es entre 450 y 600. Y uno podrá decir, qué poquito, por más que un desaparecido es terrible, ¿no? Desde ya, salvando esas distancias, pero uno puede decir, qué poquito. Estamos hablando de una población de menos de 500.000 de habitantes. Claro. Entonces, 600 desaparecidos o 450 en una población de menos de 500.000 de habitantes, evidentemente es un número importantísimo. Otra cosa en común, para seguir trazando paralelismos, otra cosa en común, vuelos de la muerte. Otra cosa en común,
fosas comunes. De hecho, hay 2 trabajos del equipo de antropología del País Vasco, de Carlos Martín Beristain y Francisco Echevarría Gabilondo, que se llaman La semilla de la verdad, Mejer y la esperanza posible. Es el otro trabajo, están en internet, están en PDF, están en video, del hallazgo de fosas comunes. Una de las que hallaron con 8 cadáveres, 2 de ellos niños, 8 restos, ¿sí? 8 restos de distintas personas, 2 de ellos niños que fueron fusilados por el ejército marroquí en 1976. Es decir, tenemos muchas cosas en común porque tenemos una historia, no solo una lengua, y ahí vamos haciendo la vinculación con lo que vos hablas de lo cultural. No solo tenemos una lengua en común con el pueblo saharaui, sino que tenemos también una historia en común. Y en el caso de Argentina en particular, tenemos una historia en común en latinoamericana en lo que tiene que ver con planes sistemáticos, el Plan Cóndor, todo lo que referías vos, ¿no? En el caso de Argentina en particular, nosotros tenemos nuestras Islas Malvinas. ¿Y cuál es el dato? ¿Y cuál es la gran confusión? Que se presenta como que hay que defender el principio de integridad territorial, que es lo que plantea Marruecos. Pero ¿cuál es el tema? El pueblo saharaui, en el contexto histórico, está del lado de los argentinos. ¿Por qué? Tenemos un territorio ocupado, población implantada, población autóctona expulsada, una el 3 de enero de 1833 y otra a partir de la Marcha Verde del 31 de octubre de 1975. Militarización de la zona, expolio de los recursos naturales y reclamo regional generalizado. ¿Qué quiere decir esto? Toda América Latina reivindica que las Islas Malvinas son argentinas. Toda África reivindica que el Sáhara Occidental tiene derecho a su plena soberanía sobre sus territorios. Entonces, ahí tenemos la vinculación política y una vinculación cultural, sí, fundamentalmente con el tema de la lengua y fundamentalmente también con una herencia árabe importante que tenemos en América Latina, sí, ¿no? Sí. Y lo que me decías de Cuba, sí, Cuba ha formado, es más, hay una categoría, por así decirlo, una categoría de fantasía, pero de carne y hueso, que son los cubarauis. Los formados en Cuba se identifican a sí mismos como cubarauis y aman a Cuba y, bueno, Cuba les ha dado desde 1980 hasta el día de hoy formación en los 3 niveles. La cooperación cubana, como les digo, ha formado a 4.000 saharauis aproximadamente hasta el momento, y la cooperación cubana en educación ha sido maravillosa. Bueno, básicamente esa es la cuestión. Y culturalmente, bueno, son afroárabes españoles. Claro. El presidente de la República, el anterior, el fallecido Mohamed Abdelaziz, a mí me dijo una vez, a nosotros nos dicen los latinoamericanos de África. Mira. Y son árabes. Y son musulmanes. Claro. Eso es un poco como para intentar, cuando miramos algo, cuando abordamos algo, hacerlo desaprendiendo, despojándonos de la mayor cantidad de prejuicios que poseemos, porque tenemos a alguien que te dice, soy un pueblo, me dicen el latinoamericano de África, porque les pusieron así en la Unión Africana, claro, en las sesiones de la Unión Africana. Entonces, soy musulmán y me dicen el latinoamericano de África. Sí, es todo eso. Eso es básicamente el pueblo saharaui. Y bueno, esta mixtura y este crisol de sociedades nómadas, previas, por supuesto, a la colonización española, ha dado, desde el punto de vista fenotípico, es decir, cómo se ven físicamente, ¿sí? Desde el punto de vista fenotípico, tenés saharauis bajitos, negros, motas, otros con el pelo como yo, que no es mota ni es, no llega a ser es tipo esponjita así virulana. Bueno, tenés saharauis altos, muy bajitos, es decir, fenotípicamente son, hay de todo, hay mucha variedad, justamente por esto que tiene que ver con la composición de su sociedad hoy.
Y luego la música tiene, lástima que no te traje, me tendrías que haber avisado. Se les escapó la tortuga ahí, porque si me avisaban. Bueno, tenemos un tema en el final igual, bueno, que he conseguido por ahí. La música sí suena árabe, pero no suena a nuestra oreja occidental, que enfrasca, cataloga y etiqueta. Esto es árabe, esto es negro, esto es... Bueno, sí, suena árabe, pero uno de los principales instrumentos es el tebal, que es de origen africano. Y sin ser musicóloga, ni saber de música, ni mucho menos, sí está claro. Sí soy afrodescendiente, entonces como afrodescendiente, desde ese lugar sí te lo puedo decir. Sí está clarísimo que hay profundísimas notas africanas en lo que tiene que ver con la música saharaui. La comida, por ejemplo... bueno, naturalmente en sus tierras propias el pescado era una comida fundamental. Ahora lamentablemente están viviendo de la ayuda humanitaria, etcétera, etcétera. Pero sí hay comidas como el cuscús, el tajín, que se hace con carne de camello, comen mucha carne de camello, beben mucha leche de camella. Ahora en los campamentos hay algunos intentos exitosos, por cierto, han dejado ya de ser intentos, algunas concreciones de huertas orgánicas en medio del desierto. Tienen los tomatitos, las cositas, ahí es muy, muy interesante. Y bueno, básicamente es un pueblo luchador, es un pueblo diaspórico, con lo que todo ello implica desde el punto de vista cultural. Yo me voy a estudiar a Cuba, el otro se va a estudiar a Argelia, el otro se va a estudiar en España. Es decir, hay toda una cuestión de que los hace necesariamente, ya no pluriculturales, los hace necesariamente interculturales, porque en el encuentro viven toda la cultura que abrevaron en otros lugares, y esos otros lugares pueden ser Libia, Argelia, España, Cuba, México, Venezuela. Entonces esa es básicamente la cuestión. Cuando España se retira no dejó un solo graduado, dejó un técnico y no me acuerdo qué más. Esto lo pueden ver muy bien en el audio, en el video con el texto de Eduardo Galeano, leído por el propio Eduardo Galeano, Los Muros. España no dejó nada, no le dejó nada al pueblo saharaui. Y sin embargo hoy tiene una juventud formadísima. El 60% de los saharauis son jóvenes, la población saharaui, el 60% es joven, y tienen una juventud formadísima realmente. Y bueno, y el tema es que se forman, ¿y qué hacen? ¿Vuelven a los campamentos? ¿Qué hacen en los campamentos? Por eso te digo también todo el tema de lo diaspórico. Se quedan afuera, y la lucha por su tierra y el compromiso con su pueblo. Entonces es realmente complejo el tema, pero son básicamente un pueblo muy africano. ¿Qué estoy diciendo con eso? Un pueblo muy luchador y muy alegre y pero muy aguerrido, donde la mujer tiene un rol fundamental. Sí. La mujer saharaui, porque claro, yo dije, son musulmanes, y ahí se deben pensar que los saharauis están casados con 4 mujeres. Sí, o acostumbrados a muchos países de Medio Oriente de ley islámica, donde la mujer no tiene derecho. Esto también es una gran similitud con Latinoamérica, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, las mujeres, yo les cuento, sí, la ropa son las melfas, que son bellísimas, entre paréntesis. Las melfas, la ropa femenina, sí, van tapadas. Primero, son hiper coloridas, las melfas, punto 1. Punto 2, solo se cubre el cabello, y a veces les quedan medio, como a lo que en el occidental una mujer fuera un poco descubierta, una cosa así, ¿no? A veces les queda medio cabello. Muy diferente a la burka negra que estamos acostumbrados a ver. Y aparte, hay otra cosa, la melfa debajo lleva manguita larga, y ustedes dirán, con ese calor, manguita larga, melf, y sí, si vos con 45 grados andás por el desierto descubierto,
¿Sabés cuánto durás? Que mucho occidental lo ha hecho. Durás 2 minutos. Sí, también el tema del viento, de la arena, ¿no? Toda la vestimenta tiene más que ver quizá con esa cuestión. Ese tema, claro. Y aparte porque es su vestimenta típica y porque es bellísima. Pero al margen de eso, que eso ya es absolutamente subjetivo. El tema de las mujeres. Las mujeres, bueno, son ministras, son... ¿de dónde sale eso? Primero, tiene ustedes párenme si quieren, tiene una raíz en aquel nomadismo que yo les describí antes de la colonización. ¿Qué pasa? Se iban los nómadas a darle de comer a su ganado, y quedaban ellas. Y volven, y quedaban ellas a cargo de todo. Eso por un lado. Vino la sedentarización con la colonización. Sí hubo una, si se quiere, occidentalización desde el punto de vista de la modernidad, occidentalidad, patriarcado. Se implantó de alguna manera el modelo eurocéntrico, occidental, patriarcal, capitalista. Se implantó ese modelo de alguna manera. Estalla la guerra, viene el muro, vienen los bombardeos, viene el fósforo blanco, viene el napalm, los hombres en el frente de batalla. Para cuando los hombres volvieron, se encontraron en los campamentos con los chicos escolarizados, una organización política y los ancianos cuidados, es decir, y las primeras jaimas, las primeras tiendas se hicieron con las melfas de las mujeres. Es decir, abajo de los bombardeos agarraron lo que pudieron y con las melfas de las mujeres hicieron las primeras jaimas. Después vino ACNUR, con la jaima de... ¿Qué es una melfa, Luz? Una melfa, bueno, te cuento, es un... si fuera televisión. Sí. ¿Viste vos que yo te retaba por la transmisión en vivo. Claro, no, pero es que yo soy de la vieja guardia, la radio. Bueno, ilustrar entonces a ver de qué se trata. Como nos describiste muy bien la localización del Sahara Occidental, describinos la melfa, por favor. La melfa tiene aproximadamente, es un lienzo de muchos colores, distintos, lo que quieras. Hay algunos que tienen el logo de Facebook, el logo de Mercedes-Benz. A mí me regalaron en Cuba una con el logo de Pierre Cardin. Yo tengo una melfa increíble. De marca, una de marca. La melfa es imagínense, un género de, una pieza de género de aproximadamente 1,5 metros de alto y 4 metros de ancho. ¿Sí? Eso es un rectángulo. Eso es lo que vos después ves en las fotos. Como se hace con nudos. Tomas una punta, tomas la otra, primero un hombrito. Una vez que te hiciste como si fuera la manga, introducís el otro brazo, te atás el otro hombrito y el resto que te quedaron como 3 metros para dar vuelta, son efectivamente para dar vueltas. Te lo pasás para atrás, te lo empezás a pasar por arriba de la cabeza y cuando llegaste adelante, ¡pac!, le pegas para atrás para los hombros y así te pones la melfa. A nuestros oyentes le contamos que Luz se acaba de vestir como una saharaui acá en el estudio. Saharaui. Así que está bien. Bueno, hemos hablado, ya estamos llegando al final de la nota con Luz Marina Mateo, que nos ha ilustrado, nos ha contado, nos ha instruido un poco en la realidad del pueblo saharaui desde su inicio hasta también, como ella nos contaba, la realidad de hoy en día que sigue esa lucha por esta ansiada libertad y ese reconocimiento oficial que debería tener para la autonomía de este pueblo. Perdón, sí, por favor. Un tecnicismo. Bueno. Autonomía es lo que propone Marruecos. Marruecos propone que el Sáhara Occidental tenga autonomía bajo el paraguas de la soberanía marroquí. Claro. ¿Sí? La lucha del Sáhara Occidental es por la autodeterminación. Bien. Esa es la... Luz, ¿y cómo es esa lucha hoy? Eso es lo que a mí me queda en el tintero. El pueblo saharaui, ¿cómo piensa que va a llegar a eso? ¿A través del referéndum que siguen esperando o otros medios? En realidad está abierta la posibilidad de la guerra. El Frente Polisario, porque hay un tema, hay un doble estatus jurídico. Por un lado, la República Saharaui es una república, ¿sí?, y funciona como tal en relación con los estados que la reconocieron, pero por el otro lado el Frente Polisario es un movimiento de liberación nacional. Como movimiento de liberación nacional tiene el derecho otorgado por la Carta de las Naciones Unidas, ¿sí?, en el marco del capítulo 7, como movimiento de liberación nacional tiene derecho al uso de la fuerza, con lo cual si estallara una guerra no es una guerra
que no esté en el marco de la legalidad internacional, si bien en líneas generales el derecho internacional prohíbe el uso de la fuerza, no en estos casos de movimientos de liberación nacional. Y así es como se han independizado un montón de países de África, con los movimientos de liberación nacionales levantados en armas que después se erigieron como gobiernos de sus países, ¿sí? Una es esa vía. La otra vía es continuar presionando, y por eso la importancia del reconocimiento. Que si Argentina reconociera al Sáhara Occidental, estaría haciendo un enorme aporte a la paz. Un enorme aporte a la paz y a la estabilidad de la región, ¿sí? A la paz mundial y a la estabilidad de la región. Y además tendríamos un pueblo hermano, amigo, como puerta de entrada al África, sin necesidad de irnos o a una dictadura sangrienta como la de Guinea Ecuatorial, que es la otra que habla español, o a pueblos con otros idiomas. No tenemos por qué entrar ni por Angola, ni por ningún francófono, ni por ningún anglófono. Podríamos entrar al África por el Sáhara Occidental. Eso, bueno, por un lado, ¿no? El tema del reconocimiento. Y por el otro sí, estuvo en Estados Unidos Brahim Ghali hace pocos días, el presidente de la República Saharaui, reunido con Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, y bueno, efectivamente le insistió con el referéndum de autodeterminación. Así que veremos qué es lo que pasa. Es la MINURSO la que tiene que ir adelante con eso, que entre paréntesis es la única misión de paz del mundo de Naciones Unidas que carece de competencias en derechos humanos. Con lo cual, delante de la MINURSO te pueden estar pegando, por ser liviana, te pueden estar pegando que la MINURSO no tiene competencias para actuar en ese caso. Luz, muchísimas gracias por el tiempo, por la visita. Para terminar, contanos un poquito, nos trajiste acá 2 ejemplares de un libro que habla un poco sobre este pueblo, ¿no? El pueblo del Sáhara Occidental, un pueblo en el exilio. Contanos un poco, para así también uno va a ir para nuestros oyentes. Primero agradecerte por este pequeño obsequio y por el tiempo que nos has dado. Si querés, contanos de qué se trata este material y vamos finalizando. Bueno, este es un cuaderno, cuadernos de información sindical, editado por Centrales Obreras de España, dedicado íntegramente al Sáhara Occidental, que tiene mapita, tiene historia, participan juristas de la talla de Felipe Briones, por ejemplo, participan saharauis de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, Hadiyetul Mokhtar Sid Ahmed, sindicalistas naturalmente, y en el caso de la academia yo fui una de las convocadas como Cátedra Libre de Estudios sobre el Sáhara Occidental, una de las convocadas a realizar un capítulo que me acuerdo que es ¿Qué perspectiva? Ahí está, coyuntura histórica del pueblo saharaui, ¿qué perspectivas? Es un capítulo de mi autoría, que por supuesto es el menos importante, pero bueno, aquí lo tienen, lo presentamos el año pasado en el Congreso de Relaciones Internacionales que hacemos todos los años en el Instituto, hacemos bianualmente en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata, donde pertenece la Cátedra del Sáhara. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer, un honor para nosotros tenerte y seguiremos en contacto también para ver, ¿no?, cómo sigue cualquier información o avance que tengamos, también serás nuestra fuente de consulta, así que esperemos que la hayas pasado lindo. Hermoso. Y cómoda. Muchas gracias, hermoso, y aquí en mi primera casa.